Cuando pensamos en la independencia de México, lo primero que suele venir a la mente son nombres de generales, batallas, tratados, curas con estandartes y hombres a caballo. Pero hay otras historias, otras voces, otras batallas que no se pelearon con espadas, sino con inteligencia, con redes secretas, con palabras escritas a escondidas y con la valentía de arriesgarlo todo sin esperar reconocimiento. Una de esas voces fue la de Leona Vicario, nacida el 10 de abril de 1789, en una época donde a las mujeres se les enseñaba a callar, no a conspirar. Y sin embargo, ella lo hizo. No por impulso, sino por convicción. No porque la dejaron, sino porque eligió no pedir permiso. Leona fue mucho más que la esposa de Andrés Quintana Roo, como durante años fue reducida en los relatos oficiales. Fue periodista, espía, financiadora del movimiento insurgente, una de las primeras mujeres periodistas de la historia de México, y una pieza clave en las redes de comunicación y resistencia que sostenían al movimiento desde la clandestinidad. A través de su pluma, de su fortuna heredada, de su valentía silenciosa, Leona rompió con todos los moldes de su clase, su género y su época. Nació en una familia acomodada, bien vista por la corona española, rodeada de educación, privilegios y expectativas conservadoras. Y aún así, eligió el camino de la rebelión. No desde las armas, sino desde la información. Escribía para periódicos insurgentes, pasaba mensajes en clave, protegía a perseguidos, y cuando fue descubierta y encarcelada, no delató a nadie. Prefirió la prisión antes que traicionar sus ideales. Y cuando logró escapar, no huyó a esconderse, volvió a luchar, ahora con más decisión. Pero Leona no estuvo sola. Como ella, hubo decenas, cientos de mujeres que participaron activamente en el movimiento de independencia: Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez del Toro, María Ignacia Rodríguez La Güera, entre muchas otras. Mujeres que no esperaron que la historia las llamara, salieron a escribirla. Algunas fueron espías, otras enfermeras, algunas transportaban armas escondidas en canastas, otras abrían sus casas como puntos de reunión insurgente. Todas arriesgaron su vida por una causa que ni siquiera les garantizaba derechos al final de la lucha. Recordar a Leona Vicario no es solo un acto de justicia histórica. Es también una forma de releer nuestra independencia desde abajo, desde los márgenes, desde las voces que fueron ignoradas por siglos. Porque mientras los próceres firmaban actas, muchas mujeres tejían redes. Mientras los héroes cruzaban campos de batalla, muchas resistían en lo doméstico, en lo oculto, en lo invisible. Y sin ellas, la independencia no habría sido posible. Leona Vicario no empuñó una espada, pero eso no la hizo menos peligrosa para la corona española. Su arma fue la palabra. Su táctica, la inteligencia. Su terreno, el sigilo. Mientras las tropas realistas perseguían a insurgentes en el campo de batalla, Leona tejía redes informativas en las ciudades, organizaba rutas para enviar mensajes cifrados, financiaba a los rebeldes con su herencia, y colaboraba con uno de los órganos de difusión más importantes de la lucha, el Semanario Patriótico Americano. Ahí no solo se publicaban ideas libertarias, se combatía la narrativa oficial del virreinato. A pesar de haber nacido en una familia rica y monárquica, Leona eligió traicionar su clase social para ser leal a su conciencia. Y eso tuvo consecuencias. Fue vigilada, delatada y detenida en 1813. El virreinato la encarceló bajo cargos de sedición, esperando quebrar su voluntad, pero se equivocaron. Leona no delató a nadie. No pidió perdón. Y no renegó de sus ideales. Lo que hizo fue reafirmarlos con más fuerza. Después de lograr escapar de prisión, gracias a aliados insurgentes, se refugió en las sierras de Veracruz y siguió colaborando activamente con el movimiento. Lo hizo hasta el final, hasta que la causa triunfó, y aún después. Su casa fue punto clave de conexión entre insurgentes. Su fortuna, utilizada en lugar de protegida, fue destinada a comprar armas, alimentos y medicinas. Su pluma, una constante amenaza para los realistas, desafiaba la narrativa dominante de que la corona era orden y los rebeldes, caos. Leona construía otro relato. Uno en el que la libertad no era caos, sino justicia. Uno en el que la mujer no era adorno, sino fuerza. Pero más allá de sus aportes tangibles, Leona encarnó una ruptura con los roles de género impuestos en su época.
En un tiempo en que se esperaba que las mujeres fueran obedientes, sumisas, discretas, ella fue rebelde, crítica, valiente. No como excepción, sino como parte de un colectivo de mujeres que decidieron actuar cuando el país más lo necesitaba. Hoy podríamos decir que fue la primera periodista mexicana, la primera mujer en enfrentar al poder colonial desde la palabra, la madre de la prensa insurgente. Pero más allá de etiquetas, lo importante es reconocer que Leona Vicario fue imprescindible. Y que durante mucho tiempo, su nombre fue invisibilizado en las narrativas oficiales, relegado a notas al pie de página mientras otros recibían monumentos. Recién en 2020 fue declarada oficialmente benemérita madre de la patria. Tarde, pero necesario. Leona no luchó por fama. Luchó por justicia. Por un país libre, aunque no estuviera claro qué significaría para una mujer vivir en ese país. Ella apostó por un México en construcción, aún sabiendo que su lugar en él no estaba garantizado. Y aún así, luchó. No con miedo, sino con convicción. La independencia de México no fue solo una historia de caudillos y ejércitos. Fue también una historia de mujeres que resistieron, conspiraron, curaron, informaron y pelearon sin uniforme, sin rango y, muchas veces, sin reconocimiento. Mujeres que tejieron la patria desde la trinchera más peligrosa, el anonimato. Leona Vicario es una de las más conocidas, pero no estuvo sola. Su historia es parte de una lucha femenina más amplia, colectiva y profundamente valiente. Una de las primeras figuras que suele mencionarse, aunque aún de forma superficial, es Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora. Ella, desde su posición de élite en Querétaro, fue pieza clave para alertar a los insurgentes del inminente arresto que planeaban los realistas. Su intervención adelantó el inicio del movimiento, y evitó la captura de figuras como Allende e Hidalgo. No fue un acto simbólico. Fue una acción estratégica que cambió el rumbo de los acontecimientos. Otra figura imprescindible es Gertrudis Bocanegra, de Michoacán. Fue mensajera y enlace entre insurgentes, organizó redes de información y, al ser capturada por los realistas, se negó a colaborar con ellos. Fue torturada y finalmente fusilada. Su valentía fue tal, que incluso sus enemigos reconocieron su firmeza. A su muerte, pronunció las palabras que siguen retumbando: no me arrepiento, moriré por la patria. También está Mariana Rodríguez del Toro, quien participó en una conspiración para tomar el Palacio Virreinal y liberar a los líderes insurgentes presos. Aunque la conspiración fue descubierta y Mariana encarcelada, su intento revela el grado de compromiso político que muchas mujeres tenían, incluso arriesgando su vida. Y no podemos olvidar a figuras como María Ignacia Rodríguez de Velasco, la Güera Rodríguez, que desde su posición en la alta sociedad capitalina influyó en debates políticos, protegió a insurgentes y promovió ideas libertarias desde los salones donde se tejía la diplomacia y la opinión pública. Muchas otras mujeres, cuyos nombres no aparecen en los libros, fueron enfermeras, cocineras, espías, proveedoras de alimentos, escondieron a perseguidos o llevaron mensajes ocultos bajo su ropa. Algunas lucharon incluso embarazadas. Otras perdieron a sus hijos, sus casas, su seguridad. Todas, sin excepción, aportaron con lo que tenían: inteligencia, cuerpo, tiempo, hogar, palabra. Estas mujeres no buscaban gloria, ni derechos que aún no existían. Luchaban por una causa que iba más allá de ellas. Y sin su trabajo silencioso, la independencia no habría sido posible. Reconocerlas hoy no es una concesión, es una corrección histórica. Porque por siglos, sus nombres fueron borrados, minimizados o usados como figuras decorativas. Pero ellas no fueron adorno. Fueron motor. Durante décadas, la independencia de México fue contada como una historia de grandes hombres. Un relato heroico lleno de batallas, discursos, tratados y nombres masculinos grabados en bronce. Las mujeres, cuando aparecían, eran apenas notas al pie, figuras secundarias o personajes románticos. Se hablaba de la esposa de, la musa de, la dama que apoyó en silencio. Pero esa narrativa es incompleta, injusta y profundamente errónea. Porque las mujeres no solo estuvieron presentes, fueron protagonistas. La historia oficial, la que se enseña en escuelas, se imprime en libros de texto y se reproduce en actos cívicos, omitió sistemáticamente el papel activo de cientos de mujeres insurgentes. Invisibilizó su inteligencia, su decisión política, su participación directa en la guerra.
Al hacerlo, envió un mensaje peligroso, que la construcción de la patria fue un asunto de varones. Y eso no solo es falso, sino que borra siglos de participación femenina en procesos de transformación profunda. ¿Y por qué se las borró? Porque su presencia incomodaba los roles de género tradicionales. Una mujer que escribía manifiestos, escondía armas o conspiraba para tomar el poder no encajaba en la imagen de la ciudadana ideal que el nuevo país quería promover. Se necesitaban madres, esposas, educadoras, no revolucionarias. Por eso, incluso cuando se reconocía su labor, se suavizaba, se reducía a lo emocional, se desligaba del terreno político. Se hablaba de su amor por la patria más que de su estrategia, de su lealtad con los insurgentes más que de su liderazgo. Esa operación narrativa ha tenido consecuencias hasta hoy. Muchas mexicanas crecieron sin saber que hubo mujeres que fundaron este país con la misma valentía, y en ocasiones con más riesgo, que los hombres. Sin referentes históricos femeninos fuertes, sin héroes con rostro de mujer, la historia se convierte en espejo parcial. Y si no te ves en ella, te cuesta sentir que también te pertenece. Por eso es urgente revisitar nuestra historia con ojos nuevos. No para inventar figuras heroicas, sino para rescatar las que ya estaban, pero fueron silenciadas. Para que niñas, jóvenes y mujeres de todo el país sepan que la rebeldía, el pensamiento crítico, la acción colectiva y la lucha por la justicia también son parte de su herencia. Que la independencia no solo se hizo con espadas y estandartes, sino también con canastas llenas de pólvora, cartas cifradas, redes de información y valentía sin nombre. Porque mientras no hagamos memoria con perspectiva de género, seguiremos contando la mitad de la historia. Leona Vicario no fue una excepción. Fue una de muchas. Fue una chispa en un campo sembrado de mujeres que eligieron actuar, escribir, resistir, organizar y romper los moldes que la historia les imponía. Su vida es memoria, pero también brújula. Porque mirar hacia atrás no tiene sentido si no lo hacemos para iluminar el presente. Y hoy, más que nunca, el legado de Leona y de las mujeres insurgentes está vivo y ardiendo. Vivimos en un país donde millones de mujeres siguen luchando por su lugar en la historia y en la vida. Donde hay quienes defienden su tierra, levantan la voz, escriben desde la trinchera, organizan comunidades, educan, sanan, exigen. Y en todas ellas, Leona resuena. No como figura lejana o intocable, sino como ejemplo posible. Como una mujer que eligió no ser espectadora. Que lo arriesgó todo por la justicia, sin saber si viviría para ver los frutos. Pero aún así, lo hizo. Leona Vicario nació en 1789, pero su causa no quedó en el siglo XIX. Porque mientras existan mujeres que denuncien el abuso del poder, que financien redes de apoyo, que escriban para decir lo que otros callan, que se organicen desde abajo, que protejan la libertad como derecho y como horizonte, el fuego insurgente sigue encendido. Y eso es lo más poderoso de su historia, que no se apaga. Que sigue viva cada vez que reescribimos los relatos desde otras voces, cada vez que cuestionamos lo aprendido, cada vez que reconocemos que la patria no se construyó sola, ni por pocos, ni solo con espadas. Que también se construyó en voz baja, desde el hogar convertido en trinchera, desde la palabra convertida en arma, desde el cuerpo que nunca se rindió. Recordar a Leona Vicario no es un gesto simbólico. Es un acto de justicia. Es darle voz a las que callaron por siglos. Es honrar a quienes abrieron camino sin saber si alguien más lo recorrería. Es decir con firmeza que las mujeres no llegaron después, estuvieron desde el principio. Y mientras sigamos haciendo memoria con ojos abiertos, mientras contemos la historia completa y justa, mientras nos inspiremos en sus pasos para seguir luchando hoy, Leona no será solo parte del pasado. Será parte del porvenir. Porque hay mujeres que no se olvidan. Se siembran.